Brasil se prepara para nuevas protestas de seguidores de Jair Bolsonaro hoy en la tarde. La Plaza de los Tres Poderes, donde fue la toma del fin de semana, está cerrada, pero se esperan manifestaciones en otros puntos de Brasilia. Mientras que la OEA se reunió de manera extraordinaria para rechazar el ataque. Tenemos detalles desde Brasil. La economía y la energía fueron el centro de la mesa bilateral que encabezaron hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Allí abordaron la operación de compañías mineras canadienses y la financiación de ese país para gasoductos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Perú para comenzar sus indagaciones sobre la respuesta que le han dado las autoridades a las protestas antigubernamentales, que dejan 47 muertos. Y justo hoy, en Puno, cientos de personas salieron a marchar con los ataúdes de los 17 fallecidos que hubo el lunes. Ampliamos desde Lima. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias del mundo aquí en France 24. Yo soy María Clara Calle. Iniciamos esta ronda informativa en Brasil. Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro convocaron a nuevas manifestaciones para hoy en Brasilia y en otras ciudades del país. Estas serían las primeras protestas desde el 8 de enero, cuando los simpatizantes del ultraderechista atacaron el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Casa Presidencial. Por otro lado, la OEA se reunió hoy de manera extraordinaria y condenó lo que llamó acciones fascistas en Brasil, mientras que el Supremo Tribunal Federal ratificó que el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, deberá apartarse de su cargo por 90 días y también avaló la orden de prisión preventiva contra Anderson Torres, el exsecretario de Seguridad de Brasilia. Nuestra corresponsal Valeria Sacone tiene los detalles. Brasil se blinda ante el riesgo de que se repitan los disturbios del domingo pasado. Los grupos de bolsonaristas están convocando manifestaciones para la retomada del poder en Brasilia y en las principales ciudades de Brasil como Río de Janeiro y la playa de Copacabana. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ha prohibido tajantemente que los manifestantes corten carretera y invadan edificios públicos. Las penas van desde la cárcel hasta multas de 100.000 reales, es decir, 20.000 dólares. Recordamos que desde el pasado domingo hay una intervención federal en el Distrito Federal, que es donde se encuentra Brasilia. El responsable de la seguridad de este territorio, Capelli, ha dicho que es imposible que se repitan las mismas escenas. De hecho, en esos momentos la Plaza de los Tres Poderes está cerrada y no se puede acceder. Además, la mano dura de la ley está cayendo sobre los supuestos responsables de permitir los actos de vandalismo del 8 de enero. El gobernador del Distrito Federal, Ibanez Rocha, fue alejado del poder y hoy la Corte Suprema ha decidido que tiene que quedarse lejos del poder, o sea, exonerado. Además, el responsable de seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, va a ser arrestado. Hay una orden de busca y captura. Recordamos que Torres era el ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Se fue, asumió el cargo el 1 de enero, echó a los principales responsables del dispositivo de seguridad de Lula, se marchó a Orlando, a la misma ciudad donde está ahora Bolsonaro, y anoche dijo que volvería antes del tiempo para entregarse a la justicia. Hoy no ha podido de momento porque hay un caos en el tráfico aéreo de los Estados Unidos, pero se espera que a cualquier momento se produzca su regreso y su detención. En Ciudad de México se reunieron el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Según el comunicado de la Presidencia de México, los líderes se concentraron en los temas energéticos. AMLO dijo que la inversión canadiense está creciendo en el país latinoamericano, a través, por ejemplo, del gasoducto del Golfo de México. Además, intentaron zanjar las diferencias que tienen Canadá y Estados Unidos frente al gobierno de López Obrador, al que acusan de incumplir con el Tratado de Libre Comercio para beneficiar a las compañías energéticas estatales sobre inversionistas extranjeros. AMLO dijo estar dispuesto a discutir esto con las empresas canadienses. Por su parte, Trudeau agradeció el trabajo conjunto y aseguró que incrementarán la cooperación. México y Canadá siguen siendo amigos y aliados extremadamente fuertes.
Seguiremos hablando sobre cómo podemos incrementar aún más nuestra asociación económica, nuestras asociaciones entre personas y sobre todo la prosperidad que ambos aportamos a la relación trilateral en América del Norte, que tanto tiene que ofrecer al mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó hoy a Perú para comenzar su indagación sobre lo que ha ocurrido en las protestas, que ya completan un mes contra el gobierno de Dina Boluarte. Y llega en un momento en el que las tensiones no cesan. Justo hoy, ciudadanos salieron a las calles de la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno, exhibiendo los ataúdes de los 17 civiles que fueron asesinados en las protestas del lunes. Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades como Cusco, mientras que en Puno, esta noche comienza el toque de queda nocturno. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos cuenta la actualidad de las protestas en el país. Buenas tardes. La Superintendencia de Transportes reporta 61 puntos de tránsito obstruidos y 12 vías nacionales afectadas. En Puno, la situación que hoy empieza con el toque de queda en la noche y también está de duelo, se ha visto reflejada con la movilización de los pobladores, quienes han cargado féretros de las 17 personas que murieron durante la jornada de lucha de las últimas horas. Ellos visitaron algunos puntos de la ciudad y esto ha sido como una muestra de la situación de dolor que vive en estos momentos el sur del Perú. Mientras tanto, en Cusco los manifestantes se enfrentan a las fuerzas del orden. Esta población trata de tomar por la fuerza el aeropuerto José Velasco Astete. Mientras tanto, en Arequipa, otra región que también está en conflicto, algunos pobladores intentan realizar saqueos, mientras que otros tratan de tomar la plaza mayor de esa localidad. En la situación respecto a Lima se encuentra en tensa calma. La capital del Perú se va a convertir el foco de la atención porque muchos manifestantes han anunciado que van a trasladar las jornadas de protesta a Lima. También hay manifestaciones en Venezuela. Los empleados del sector público del país protestaron este miércoles en Caracas por tercer día consecutivo y a esta salida la llamaron la Marcha de los Entierros. Pues para ellos el gobierno de Nicolás Maduro enterró simbólicamente el salario mínimo y los sistemas de educación y salud. Los empleados sanitarios, por ejemplo, dicen que lo que ganan no es suficiente para subsistir, cuando un salario mínimo en Venezuela es de cerca de $16. Chile redactará su nueva constitución política este año. Así lo aprobó la Cámara de Diputados con 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones. Lo que sigue es la elección de los 50 miembros del Consejo Constitucional, quienes escribirán la norma de normas. Ellos serán elegidos por voto popular el próximo 7 de mayo y tendrán 5 meses para redactar la propuesta. Y el 17 de diciembre el proyecto será votado en un plebiscito. Así es el nuevo proceso constitucional, luego de que en otra refrendación, la del 4 de septiembre del 2022, el 62% de los chilenos rechazaran la primera propuesta de Carta Magna. Cambiamos de noticia, porque las nuevas caricaturas publicadas por el medio satírico francés Charlie Hebdo revivieron los reclamos por parte de Irán. El medio hizo una convocatoria para dibujos del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, para conmemorar los 8 años de los atentados en contra de la redacción en París. Y hoy decenas de iraníes protestaron frente a la embajada francesa en Teherán, mientras que el jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, sostuvo que los musulmanes se vengarán tarde que temprano. Previamente, la politóloga Anita Nasir nos explicó a qué se debe la reacción de Irán. Tenemos que entender todo esto como una típica propaganda del régimen iraní cuando se ve acorralado y encuentra que no tiene otra salida que, por ejemplo, amenazar a este periódico satírico, como hizo en su momento Khomeini contra Salman Rushdie. Por lo tanto, lo tenemos que entender en clave de la gran utilización de los medios de comunicación del régimen para desviar un poco también la atención, porque siguen reprimiendo a la gente, siguen impresionando a las personas que protestan contra el régimen, porque en Irán hay toda una maquinaria represora que está contra la población, que está pidiendo no ya pequeños cambios, sino un cambio total del régimen. En Afganistán, el Estado Islámico se atribuyó el atentado suicida que hubo hoy en Kabul, a las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es el segundo ataque que perpetra el grupo en la capital, en lo que va de 2023,
después de la bomba en el aeropuerto militar el pasado 1 de enero. En cuanto a los muertos del más reciente ataque, no hay claridad, pues por un lado el vocero de la policía de Kabul, Khalid Zadran, afirma que fallecieron 5 personas, pero el Ministerio de Información sostiene que la cifra es de 20 muertos. Además, según la cartera, el atacante pretendía explotar la bomba dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero a la final no pudo hacerlo. En cuanto a la actualidad de la guerra, en Rusia hay un remesón dentro de las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado Mayor General, Valery Germasivov, es el nuevo comandante de la operación de los rusos en Ucrania, con lo que se degradó al general Sergei Surovikin, quien tiene una reputación de ser supuestamente cruel. Con la movida, Moscú espera mejorar la estructura de mando. El anuncio se conoció después de que la milicia rusa Wagner afirmara por segunda vez que controla la ciudad de Soledar, ubicada a 15 kilómetros al noreste de la disputada Bakhmut. Y ahora, el líder del grupo, Yevgeny Prigozhin, sostuvo que mataron a 500 ucranianos que resistían allí. Los detalles los tiene nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel. El Ministerio de Defensa ucraniano niega que las fuerzas rusas tengan el total control de esa pequeña población de Soledar en la región del Donbass, en la provincia de Donetsk, como lo aseguraron las fuerzas Wagner, estas fuerzas paramilitares que trabajan con el ejército ruso y que llevan meses tratando de tomar el control, especialmente de la ciudad de Bakhmut, a pocos kilómetros de Soledar. Esta es una población especialmente importante porque tiene unas minas de sal, pero no es una población estratégica en esta campaña militar en la región del Donbass, pero sí sería esa primera población que ellos podrían tomar después de meses de fracasos, especialmente después de que las tropas ucranianas tomaron o retomaron el control de la región de Kharkiv y también de parte de la región de Gerson, especialmente la capital. Ayer anunciaban que tenían el control total de esta pequeña población, sin embargo, la batalla continúa. Las fuerzas ucranianas dicen que toda esta es una campaña de desinformación para bajar la moral de las tropas ucranianas que siguen allí, a pesar de las dificultades de esta lucha, también en Bakhmut, donde obviamente esta campaña se intensifica y donde las fotos muestran que la ciudad está bastante destruida. Los operadores de ambulancias en casi todo Reino Unido entraron en huelga por segundo día, aumentando la presión sobre el gobierno de Rishi Sunak, que buscó garantizar el servicio desplegando a las unidades militares. Por su parte, los delegados sindicales esperan negociar un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales. La historia la tiene Ramiro Cue Barberena. Por segundo día consecutivo, el personal de salud de Reino Unido mantuvo su huelga en casi todo el territorio, levantando nuevas protestas en distintos puntos del país, luego de que el gobierno de Rishi Sunak presentara un proyecto para que los trabajadores presten un servicio mínimo. Algo que aumentó el malestar entre los trabajadores que hace días se encuentran en disputa con el gobierno, reclamando mejoras en sus salarios y condiciones laborales. El secretario de Estado ahora lo tiene muy claro. Entiende que resolver esta disputa no va a ser hablar de salarios para el futuro, sino hacer mejoras en el año de pago actual, hacernos una oferta de mejora antes del 1 de abril. Hemos sido muy claros al respecto. El secretario de Estado ha reconocido esta posición. Este miércoles, Sunak manifestó su preocupación ante las consecuencias de un paro al que se adhirieron alrededor de 25.000 trabajadores, incluyendo paramédicos y ambulancieros. En este clima de tensión, miles de ambulancias fueron operadas por unidades militares para mantener el servicio. Lo que es aterrador es que ahora mismo las personas no saben si cuando llaman al 999 recibirán el tratamiento que necesitan. Ahora, señor presidente, en Australia, Canadá y en Estados Unidos prohibieron las huelgas en los servicios de luz azul. No estamos haciendo eso. Todo lo que decimos es que en estos servicios de emergencia los pacientes deberían poder contar con un nivel básico de atención que les salve la vida. Reino Unido está transitando un levantamiento de trabajadores en varios sectores, a medida que los aumentos salariales no logran mantenerse al día con una inflación que alcanza los 2 dígitos y máximas de los últimos 40 años. Así llegamos al final del informativo. Los invitamos a que amplíen toda la información internacional en nuestro portal france24.com y a que se unan a nuestras redes sociales. Nos vemos en minutos para más información.